Y vamos a hablar de lo que está pasando con el histórico monumento al general Manuel Baquedano González y su caballo de batalla Diamante, porque con 3 lugares diferentes a la reconocida Plaza Baquedano resurgió el debate sobre la ubicación de este monumento. Desde el Consejo de Monumentos Nacionales señalaron que por ahora no se ha establecido un traslado permanente de la estatua, ya que está en evaluación. Revisemos todos los detalles a esta hora en el estudio con Néstor Aburto. Néstor, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Después de 4 años, resurgió el debate político sobre la ubicación del monumento del general Manuel Jesús Baquedano González, que lideró campañas militares contra, por ejemplo, la Confederación Perú-Boliviana en la Guerra del Pacífico y que llegó incluso a transformarse presidente provisional de Chile, o presidente por accidente, como decían algunos, entre el 29 y 31 de agosto de 1891, producto de la guerra civil que se vivía en esa época. Previo a eso había asumido como senador por Santiago y luego por Colchagua. Claro, todo luego de que se retiró como general de división del ejército, en que llegó a ocupar el cargo de comandante en jefe en campaña tras la salida de otro histórico, Erasmo Escala. Su estatua, montada sobre su caballo Diamante y acompañado de los restos del soldado desconocido, todo un símbolo para los chilenos, estuvieron en el eje Alameda Providencia desde su inauguración el 18 de septiembre de 1928 hasta el 15 de junio del año 2022, cuando fue sacado, literalmente corriendo, sacado desde ese lugar y resguardado en el Museo Histórico Militar de Santiago. Todo esto a raíz de la solicitud, y la polémica se pone sobre la mesa a raíz de una solicitud que realizó el Ministerio de Obras Públicas al Consejo de Monumentos Nacionales para trasladar el plinto que permanece en el centro de la Plaza Baquedano sin Diamante ni el general Baquedano, comprenderá usted, ni mucho menos los restos del soldado desconocido, para que sea reubicado en otro lugar, junto a la estatua, por ejemplo, de otros próceres de nuestro país. Desde el Consejo dieron el visto bueno a esta petición que se enmarca, se le puso un nombre, la reconstrucción del nuevo eje Alameda Providencia. En dicha sesión del Consejo, el Ministerio de Defensa y el Ejército de Chile plantearon reubicar el monumento en al menos 3 ubicaciones probables. 1, Plaza Ercilla, ubicado a un costado del edificio bicentenario de la Comandancia en Jefe del Ejército en la comuna de Santiago. 2, frente a la Escuela Militar en la comuna de Las Condes, situado en el bandejón central de Américo Vespucio. Y 3, bandejón central de la Alameda, en el lugar del monumento al general Manuel Bulnes, es decir, al lado del general Bulnes. El Ejército, sin embargo, ha señalado que esto de ninguna forma responde a una presentación de una propuesta formal para un eventual cambio. El gobierno se refirió a esta polémica. La ministra vocera subrogante, Nicole Gardoch, sostuvo que la aprobación del Consejo de Monumentos responde al traslado del plinto para su restauración, no, dijo ella, para un cambio de ubicación definitivo. La aprobación tiene que ver con su traslado para la restauración. El destino final está completamente abierto, son fases todavía que tenemos que pasar, pero lo importante es que está en restauración y que el gobierno en este caso va a seguir cumpliendo con la máxima de que tenga visibilidad ciudadana, que esté en la ciudad de Santiago. Desde el Consejo de Monumentos Nacionales reforzaron este mensaje. Carolina Pérez, subsecretaria de Patrimonio y presidenta del Consejo de Monumentos Nacionales, señaló que aún no se ha definido su destino final y cualquier decisión, dijo, futura deberá respetar la legislación vigente. El Consejo de Monumentos Nacionales ha aprobado el traslado del plinto del monumento del general Baquedano para su restauración. Aún no se ha definido su destino final y cualquier decisión futura deberá respetar la legislación vigente. Nuestro rol es garantizar su conservación y evaluar técnicamente cada solicitud. En este proceso hemos trabajado con rigor y respeto, valorando las opciones presentadas por el Ejército y el Ministerio de Defensa y asegurando que cualquier intervención cumpla con los estándares patrimoniales. Legislación de la que habla la subsecretaria, que en este caso nos remonta a 1928, como yo les decía, plena dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, cuando se autorizó la erección, obviamente, de un monumento al general Baquedano. Esta ley especial la explica Gastón Fernández, ex consejero del Consejo de Monumentos, quien señala que establecía la construcción de un monumento en homenaje al general Manuel Baquedano en la ciudad de Santiago.
la estatua se había hecho por una ley especial durante el gobierno del general Ibáñez. Por lo tanto, no se construyó como se hace con la mayoría de los monumentos que los autoriza el Consejo de Monumentos. Esta resolución que tomó hace pocos días atrás el Consejo, en mi opinión, es ilegal. Y esto lo concuerdan varios abogados que dicen que sería ilegal. ¿Qué dice en específico la ley? Fíjese, se lo voy a leer porque es un artículo único. Abro comillas. Autorízase al presidente de la República para erigir por suscripción popular un monumento en la ciudad de Santiago a la memoria del general don Manuel Baquedano, previo informe del Consejo de Bellas Artes sobre el valor artístico del monumento, y por cuanto he tenido bien aprobar y sancionado, por tanto promúlguese y llévese a efecto como ley de la República. Lo firmó en ese momento Carlos Ibáñez del Campo junto a Bartolomé Blanch. Por tanto, como fue instalada bajo una ley especial, se requiere de la misma singularidad para trasladarla, según dicen los especialistas. Recordemos que durante las manifestaciones del estallido social, el monumento sufrió daños de diversa índole, le robaron piezas también. Y es precisamente este punto de la historia el que causa un amplio debate en el Congreso. El diputado independiente PPD, Héctor Ulloa, sostuvo que está de acuerdo con su traslado, mas no con esconderla, dijo. Por su parte, el diputado amarillo, Andrés Joanet, fue más crítico y señaló que no se puede inclinar ante la violencia. Y más allá del 2019, su estatua, creo yo, debe ser cuidada y mantenida de manera correcta, evitando posibles daños. De ahí que la idea de su traslado me parece correcta, pero ello no puede significar que se instale en un lugar poco visible o de difícil acceso. Se votó mayoritariamente un proyecto de resolución donde se señalaba explícitamente que el monumento del general Baquedano y la tumba del soldado desconocido tenían que volver a la Plaza Baquedano. Basta de arrodillarse frente a la delincuencia. Todos sabemos que el país respecto a ciertas miradas ha estado como un péndulo, y ejemplo de ello es que ahora tanto los congresistas, incluso de izquierda, quienes en algún momento señalaron que había que sacar a Manuel Baquedano desde la Plaza Baquedano, ahora están en una especie de reflexión respecto a esa posición. Incluso el Consejo de Monumentos, Tomás María José, han sido enfáticos en que esto no responde a un traslado permanente en su ubicación, sino que tiene directamente como fin la restauración. Estamos revisando imágenes que se subieron hace muy poco, fíjese, por parte del Ejército, de cómo está la estatua, algo empolvada, pero ya prácticamente como era, versus a cómo fue sacada, que fue extraída desde, recuerdan ustedes, en un trabajo que se hizo de obra gruesa. Fíjese que la radio tuvo acceso a documentos reservados que son internos del Ejército y también del Ministerio de Defensa. Y uno tiene que ver con un documento que remitió el jefe del Estado Mayor General del Ejército al subsecretario para las Fuerzas Armadas. Y en este documento, que está con fecha 3 de febrero del 2025, señala, es la respuesta a una especie de oficio que había enviado el Ministerio de Defensa, donde el Ministerio de Defensa le pedía al Ejército, bueno, en la reunión que se había sostenido el 21 de enero, ustedes formaron parte del debate dónde poner al general Baquedano. ¿Qué le responde el Ejército por documento? Le dice, por documento referencia a usted, remito antecedentes relativos a la reunión efectuada el día 21 de enero, donde dentro de otros temas se expuso sobre la reubicación del monumento al general Manuel Baquedano. Al respecto es necesario indicar, le dice el Ejército al Ministerio de Defensa, que en dicha instancia se generó una lluvia de ideas en la cual surgieron las ubicaciones de lugares donde podría ser reubicado el monumento, lo que en definitiva no constituyó una presentación de propuesta formal de parte del Ejército. Le dice, está bien, ustedes están diciendo que hay 3, 4 nombres. Nosotros como Ejército participamos de un debate donde se pusieron una lluvia de ideas, porque lo dice el documento, lluvia de ideas, pero no que del Ejército haya nacido dejar al general Baquedano o en Vespucio frente a la escuela o cerca de Manuel Bulnes u otra ubicación. A ver, pero da la impresión, Néstor, que hay una especie de acuerdo en el Monumento Nacional, de Monumentos Nacionales de sacarlo de la Plaza Baquedano. Sí. O sea, la discusión es dónde se lleva. Y que en ese acuerdo también estaría el Ejército. Lluvia de ideas de dónde se va a colocar. Pero no ponerlo donde mismo. Pero no ponerlo ahí. O sea, el Ejército en eso estaría de acuerdo, no ponerlo ahí.
¿O no? Técnicamente, lo que el ejército dice es que nosotros participamos en una decisión política. De hecho, lo dice el documento que la reubicación no pertenece al ejército, sino que es una decisión política. Pero ¿cuál es la opinión del ejército? ¿Que tiene que estar ahí o no? No lo dice el informe. No lo dice el documento que manda el jefe del Estado Mayor General del Ejército. Pero si no plantean... Uno podría asumir que ellos se van a alinear con lo que la decisión política se tome respecto a la decisión de que los políticos tomen sobre el futuro del general Baquedano. Claro, pero si dice que están participando de la lluvia de ideas es porque efectivamente quizás no están de acuerdo con reubicarlo donde está. Sabemos que está todo el tema de la construcción del eje Alameda Providencia, que la rotonda como la conocemos de la Plaza Italia o Plaza Baquedano va a dejar de existir como está hoy, de hecho como la estamos viendo ahora en BioBioTV.cl en la imagen en vivo. Pero ayer, por ejemplo, en Expreso BioBio conversábamos con Óscar Muñoz, abogado especialista en patrimonio, que fue consejero del Consejo de Monumentos Nacionales, que decía: hay monumentos que generan arraigo. La estación de metro no va a dejar de llamarse Estación Baquedano, la gente va a seguir conociendo esa intersección como la Plaza Baquedano. Para el metro se pone creativo y le cambia el nombre también. Es que, bueno, ahí uno se pregunta, efectivamente, ¿cuánto estamos dispuestos a ceder por, la palabra que está ahora de moda, las incivilidades? Porque se va a sacar de ahí el plinto que fue hecho con ese monumento, con esa estatua que estaba diseñado para estar en ese lugar, y se termina cediendo y se va a mover a otro lugar. Quizás ¿a dónde? A ver, pero en el documento, que quiere hacer referencia a esto, mira, Tomás María José, dice el documento del ejército, que tuvimos acceso en la radio, dice que el traslado del monumento se realice una vez finalizado los procesos de restauración, toda vez que a la fecha existen piezas faltantes del conjunto escultórico, entre ellas el plinto que aún permanece en Plaza Baquedano, le dice el ejército al Ministerio de Defensa. Pero aquí puede responder tu pregunta, Tomás. En la letra C del documento le dice: debe tenerse presente el resguardo y seguridad del monumento, es decir, priorizar un lugar que tenga restringidas las aglomeraciones con el fin de evitar destrozos y vandalismo, condiciones que no reuniría el Parque O'Higgins, le dice el ejército, porque esa era la otra mirada que se estaba realizando, y por ende uno asumiría que la Plaza Baquedano tampoco tenía esas condiciones, es decir, no se puede resguardar a un héroe de guerra. Y en la D dice que la municipalidad que lo reciba debe asumir la responsabilidad de mantener un óptimo estado de conservación acorde a lo que simboliza para Chile un héroe nacional, le dice el ejército. O sea, el ejército está de acuerdo en sacarlo de ahí porque es inseguro. Sí. Es que yo me quedo sin palabras, porque lo encuentro todo brutal. Y explico por qué. La tesis de sacar a Baquedano de ahí es porque sufre ataques y sería un punto de división. Sí, claro. Bien. Solo a cuadras de ahí quemaron el museo de Violeta Parra. ¿Provoca división Violeta Parra? ¿Hay que esconder el museo de Violeta Parra? Pues ya no se ha recuperado, y yo creo que no se va a recuperar, pero eso es verdad. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué les hizo Baquedano? Fíjate que Baquedano, el padre del general Baquedano, Fernando Baquedano, sí, luchó por la independencia. sí. Estuvo en las batallas de Chacabuco, en la batalla de Maipú, estuvo en la batalla de Yungay contra la Confederación Perú-Boliviana. Manuel Baquedano, el hijo, fue el sucesor del general Erasmo Escala en la comandancia en jefe del ejército, ganó la guerra, contribuyó a ganar la guerra del Pacífico junto con otros. Su carácter, dicen que fue clave para... Y resulta que Chile ha vivido del salitre y después del cobre, que no eran chilenos, que el general Baquedano, después de la guerra civil de 1891, cuando cayó Balmaceda, donde se dividieron las Fuerzas Armadas, resulta que él estaba retirado por ser una figura principal, estuvo a cargo de la seguridad de Santiago, porque en ese momento había caído el gobierno, y él no se aprovechó de eso y entregó inmediatamente el poder. ¿Qué le pueden reprochar? ¿Qué diablos le pueden reprochar? En su momento era... La ignorancia campea. Si eso es lo que pasa, campea. Pero ¿qué le pueden reprochar ese grupo de personas que lo único que hacían era ejercer violencia sin tener idea de quién era Baquedano? Y la actitud del ejército es terrible, es lamentable. Un ejército que parece un ejército derrotado.
¿Qué dice? ¿Cuál es el lema del ejército? ¿Vencedor y jamás vencido? No, está vencido. Después de eso está vencido absolutamente. Un ejército derrotado. Sobre Manuel Baquedano no, los documentos son claros. Ya, pues. Podría tener una posición mucho más dura el ejército. O sea, siento que consecuente con la historia nomás. Siento que previo al estallido ese lugar era de completo encuentro. Siempre fue de encuentro, no de división. Fue un periodo de la historia que lo lleva a sacar de ahí y que efectivamente hoy, con la venia del ejército y también del Consejo de Monumentos Nacionales, debiese cambiar de lugar. Ahora, digamos una cosa, el ejército no gobierna. No. El ejército puede opinar. La opinión del ejército es muy débil, muy pusilánime. Pero quienes gobiernan son los políticos y ellos son los responsables de esta actitud cobarde frente a todo esto. En otros países que se respetan a sí mismos, esto no ocurre. Gracias, Néstor. Que estén bien. Buenos días.